Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un edificio moderno en pleno centro de la ciudad, el ambiente era tenso esa mañana, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Claire, la recepcionista, cumplía con sus funciones con un rigor casi militar. Siempre había sentido cierto desdén por quienes consideraba diferentes. Esta actitud discreta pero inquebrantable se veía reforzada por años de juicios, prejuicios y reglas no escritas que guiaban su vida diaria. Esa mañana, esperaba una visita crucial, la de un cliente al que esperaba impresionar y que, a sus ojos, merecía toda su atención. Sin embargo, su plan meticulosamente planeado se vio rápidamente interrumpido por un hombre que entró sin cita previa, algo inusual en este edificio donde cada movimiento parecía calculado. Vestía con sencillez, pero su traje sobrio y perfectamente entallado delataba una cualidad que Claire no podía ignorar. Parecía tranquilo y reservado, pero algo en su mirada llamaba la atención. No dijo nada, pero su presencia inspiraba un respeto tácito. Era como un aura invisible que lo envolvía, una sutil mezcla de misterio y dignidad. Claire, aunque profesional, no pudo evitar sentirse incómoda. «Vengo a reunirme con el director», dijo con voz tranquila y segura, sin la menor vacilación. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso que Claire no esperaba recibir tan temprano. Claire lo miró de arriba abajo, con un puchero sarcástico en los labios y una leve sonrisa que delataba su escepticismo. Su ropa era impecable, sin duda, pero nada en su apariencia encajaba con la imagen que tenía de un alto ejecutivo. Ningún reloj ostentoso, ningún cuello que rebosara prestigio, nada que indicara una clara pertenencia al mundo que creía conocer. El hombre parecía demasiado simple y extrañamente fuera de lugar. No encajaba en los criterios que se había formado para calificar a una persona digna de su atención. «¿Tienes una cita?», preguntó Claire secamente, como para ponerlo en su lugar. La pregunta, aunque cortés, también era una forma de desafío. Esperaba una respuesta, una justificación, una señal que demostrara que ese hombre pertenecía a ese edificio. El hombre, impávido, le entregó una tarjeta de visita, con un gesto preciso y sereno. «Soy Jean-Paul Lefebvre, propietario de esta empresa», dijo, como si con eso diera por terminada la conversación. Su voz era serena, pero su mirada no se apartó de la de Claire. Esperó, sin prisa, pero Claire parecía inquieta, vacilante. Examinó la tarjeta con atención, quizá buscando alguna pista que le permitiera confirmar lo que acababa de decir. Pero nada en su reacción indicaba que lo tomara en serio. Siguió un breve silencio, denso, casi palpable, antes de que Claire se volviera bruscamente hacia el jefe de seguridad, Máxime, un hombre imponente cuya imponente silueta se alzaba en la puerta. Máxime, cuya presencia a menudo bastaba para restablecer el orden en situaciones complejas, se acercó con firmeza. Con un gesto autoritario, invitó al desconocido a seguirlo, como para indicar que el asunto estaba ahora en manos de otros. Pero la incertidumbre de Claire persistía. ¿Por qué este hombre no parecía encajar con la imagen que se había formado de los jefes? En el vestíbulo, Claire y Máxime estaban junto al ascensor, escuchando al empresario explicar con calma su identidad. Claire, sin embargo, no podía cambiar de opinión. Siempre había estado convencida de que las apariencias a menudo eran reveladoras, de que las personas portaban pistas visibles de su estatus o rol en la sociedad. Este hombre, aunque lucía una tarjeta de visita impecable y parecía seguro de sí mismo, no parecía fuera de lugar entre los líderes de una empresa exitosa. No parecía pertenecer a este mundo. Su actitud era demasiado simple, su mirada demasiado penetrante, como si intentara revelar un secreto. Nada de lo que dijo borró la creciente inquietud en su interior. Intentó disimular su enfado, pero su mente estaba ocupada por pensamientos contradictorios. Se preguntó si estaría cometiendo un error de juicio, pero una vocecita en su interior le susurró que tenía razón en sospechar. Personas como este hombre no podían aparecer sin previo aviso en un edificio tan importante y afirmar ser los dueños. Mientras escuchaba sus palabras, no pudo evitar preguntarse qué lo hacía tan misterioso. El pesado silencio que siguió a su conversación fue repentinamente roto por un ruido agudo. Un clic, seguido del sonido de pasos pesados sobre el suelo pulido del vestíbulo. La puerta del ascensor se abrió de golpe y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada.
Un hombre de traje, de aspecto imponente, entró en el vestíbulo. Era Artur Morel, el director general de la compañía. Su postura erguida y su mirada decidida, acompañadas de un paso rápido y seguro, dieron al momento una nueva dimensión. Claire se enderezó, con el corazón latiendo más rápido. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la verdad saldría a la luz. Pero a medida que Artur se acercaba, la atmósfera cambió. La sensación de seguridad que había mantenido hasta entonces flaqueó. Se detuvo frente al grupo, mirando a Claire y a Jean-Paul con una expresión de evidente sospecha. «¿Qué pasa?», preguntó con voz firme, casi autoritaria. Su mirada recorrió a los dos individuos, con un destello de incomprensión en el rostro. Máxime, visiblemente desconcertado, estaba a punto de responder cuando otro ruido interrumpió la escena. El hombre en cuestión, Jean-Paul Lefebvre, habló con un tono tranquilo pero firme, como si hubiera previsto la situación. «Creo que soy yo a quien deberías interrogar, Artur». Luego se volvió hacia Claire y Máxime con una leve sonrisa, casi divertida, en el rostro. Si me hubieran escuchado en lugar de juzgarme, lo habrían entendido. El cambio de ambiente era palpable. Claire sintió que su rostro palidecía ligeramente. Sus juicios precipitados se desmoronaron bajo el peso de la silenciosa seguridad de este hombre. Jean-Paul continuó, con voz mesurada y tranquila, pero llena de una autoridad innegable. «Soy quien dije ser. Jean-Paul Lefebvre. Y todo lo que acabas de ver es solo un eco de tus propios prejuicios». Artur, visiblemente inquieto, intercambió una mirada furtiva con Máxime, buscando apoyo. Pero Máxime no sabía qué pensar. Él mismo se había quedado atónito ante el aura del desconocido, pero no podía admitir un error delante de su superior. Jean-Paul se volvió hacia Claire, con la mirada clavada en su máscara profesional. «No soy quien creías, y esa es la esencia de lo que ves». Hizo una pausa, como para dejar que sus palabras flotaran en el aire, antes de añadir, «Es hora de llegar al fondo de esto». El ambiente cambió de inmediato, volviéndose más pesado, más tenso. Claire, que aún estaba a punto de responder, se quedó paralizada. Su control se desvaneció al instante. Miró fijamente a Jean-Paul, intentando interpretar su expresión, pero no pudo. Sus pensamientos se arremolinaban mientras se preguntaba cómo había podido subestimar a ese hombre. Mientras tanto, Artur dio un paso al frente, con la mirada fija en Jean-Paul con una intensidad renovada. «Jean-Paul Lefebvre», murmuró Artur, con una mezcla de preocupación y respeto en la voz. De repente, parecía más humano, más vulnerable, como si su nombre, pronunciado en voz alta, tuviera el poder de cambiar las reglas del juego. «Te conozco. ¿Por qué no me avisaste de tu llegada?» Jean-Paul sonrió con dulzura, una sonrisa impregnada de sabiduría y calma. Se ajustó la corbata con un gesto preciso, como para señalar la importancia del momento. «Quería ver con mis propios ojos qué estaba pasando aquí, Artur. Y, al parecer, las cosas no están tan armoniosas como deberían». Escogió sus palabras con cuidado, y Claire percibió la gravedad de la situación. No se trataba de una simple visita. Había algo mucho más profundo, una prueba silenciosa que apenas dejaba margen de error. Artur, desconcertado, se giró bruscamente hacia Claire y Máxime. Su mirada, que antes transmitía cierta autoridad, se volvió gélida, casi acusadora. «¿Ya oíste lo que dijo?» Jean-Paul Lefebvre, accionista mayoritario de la empresa. «No está aquí de visita. Hiciste algo incorrecto». La dureza de sus palabras golpeó a Claire como un puñetazo. La fría mirada de Artur se fijó en ella, y de repente se sintió reducida a la condición de una simple empleada, sorprendida con las manos en la masa emitiendo juicios precipitados. Claire, ahora a la defensiva, intentó justificar sus acciones. ¿Pero parecía? Dudó, dándose cuenta de repente de que sus palabras sonaban huecas. No había nada que decir. Había actuado por simple prejuicio, y todos, incluida ella misma, lo sabían. Máxime, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la cabeza, incapaz de responder. Sus hombros se hundieron bajo el peso de reconocer un error que no podía negar. Jean-Paul giró lentamente la cabeza hacia Claire, sus ojos penetrantes la escudriñaban como si quisieran revelar lo que ella había intentado ocultar.
Tu trabajo no es juzgar a las personas por su apariencia, sino darles el respeto que merecen, sea cual sea su aspecto. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de verdad. De repente, Claire se sintió pequeña, avergonzada, con el rostro ardiendo de una vergüenza que no podía ocultar. Un pensamiento cruzó por su mente, inquietante y casi devastador. ¿Cuántas veces había dejado que sus prejuicios afectaran sus decisiones, sus interacciones y su visión de los demás? ¿Cuántas veces había sido incapaz de ver al ser humano tras la apariencia? Máxime, sin embargo, sabía que no se trataba solo de un error de juicio, sino de una falla moral. Sus acciones reflejaban no solo falta de discernimiento, sino una mentalidad profundamente arraigada, casi instintiva, que ahora necesitaba de construir. Lo siento, señor Lefebvre. Solo pensé, comenzó, con la voz llena de confusión y arrepentimiento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, incapaces de reparar lo ya hecho. Jean-Paul levantó lentamente la mano, un gesto firme pero no amenazante, para interrumpirla. No, Máxime, no estabas pensando. Actuaste por impulso, como siempre. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en esta empresa. Sus palabras fueron duras, pero no exentas de cierta decepción. Claire sintió la reprimenda, aunque iba dirigida a Máxime. La empresa a la que servían no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde debían prevalecer el respeto y la consideración. Las decisiones precipitadas y los juicios superficiales no tenían cabida allí, y Jean-Paul estaba allí para dejarlo claro. El pesado silencio que siguió a la reprimenda fue casi sofocante, todos los presentes parecían absortos en sus pensamientos. Claire, todavía paralizada, no sabía cómo reaccionar. Máxime, mientras tanto, parecía un hombre abatido, atrapado por sus propios errores. Pero fue Arthur quien rompió el silencio, respirando hondo, como preparándose para pronunciar palabras cargadas de significado, palabras que marcarían un punto de inflexión. Claire, Máxime, me aseguraré de que este incidente sea un punto de inflexión para nosotros, dijo con voz profunda y decidida. Una empresa exitosa es aquella donde todos se respetan. Estas palabras, aunque sencillas, transmitían tanta verdad que a Claire le parecieron una revelación. Arthur, como director, parecía haber comprendido la situación y estaba decidido a cambiar las cosas. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, y su mirada sugería que no habría margen para errores de juicio en el futuro. Jean-Paul asintió con una leve sonrisa, como si la respuesta de Arthur lo hubiera satisfecho por completo. Eso es lo que yo también quiero, Arthur. Construí esta empresa sobre principios sólidos. Hoy veo que aún queda trabajo por hacer. Sus palabras estaban llenas de sabiduría, y su calma aportaba serenidad al ambiente tenso. No había venido a castigar, sino a mostrar el camino del cambio. Su mirada se dirigió brevemente a Claire y Máxime, como para indicarles que el camino por delante sería largo, pero necesario. Más tarde ese mismo día, tras la salida de Jean-Paul, Arthur fue a su oficina y envió un correo electrónico a todos los empleados, un mensaje que marcaría el inicio de una nueva era para la empresa. En este correo, anunció una serie de medidas concretas para combatir los prejuicios y promover la inclusión dentro de la empresa. Todos los empleados debían recibir formación sobre los valores del respeto y la igualdad, y participar en talleres de diversidad e inclusión. Este mensaje, mucho más que un simple anuncio, era un manifiesto para un cambio radical. Era hora de pasar página, dejar atrás los comportamientos discriminatorios y empezar a construir un entorno donde todas las personas, independientemente de su origen, se sintieran respetadas. Claire y Máxime, por su parte, recibieron instrucciones detalladas sobre las nuevas políticas a seguir. Aunque fueron suspendidos por su conducta, no se quedaron atrás. La empresa les ofreció la oportunidad de redimirse, comprender sus errores y participar activamente en este proceso de transformación. Claire, profundamente afectada por este giro de los acontecimientos, se vio inmersa en una profunda reflexión sobre sus propias actitudes y cómo había actuado por instinto en lugar de por juicio. Ahora sabía que tendría que cambiar no solo su comportamiento, sino también sus creencias más arraigadas. Máxime, por su parte, era consciente de que había perdido algo más que su trabajo durante este incidente. Había perdido parte de su autoestima, y la lección fue difícil de aceptar. Pero también sabía que este no era el final de su carrera. Era una oportunidad para crecer, para convertirse en una mejor persona. Se prometió cuestionarse,
trabajar en sí mismo, para no repetir los mismos errores. Con el paso de las semanas, la empresa empezó a cobrar nueva vida. Las barreras que parecían delinear límites invisibles entre las personas se fueron desmoronando gradualmente. Se implementaron nuevos programas de mentoría que promovían una mayor diversidad en los puestos de liderazgo. Se invitó a los empleados a compartir sus historias y experiencias en un entorno más abierto e inclusivo. El respeto mutuo y el reconocimiento de las diferencias se convirtieron en valores fundamentales. La empresa se transformó en un modelo de inclusión, encarnando los ideales que Jean-Paul Lefebvre siempre había defendido, y esto se percibió en todos los niveles, desde la dirección hasta los empleados. Claire, a través de sus errores, comenzó a comprender la importancia de la empatía, y su visión de los demás cambió gradualmente. Se esforzó por comprender que cada individuo merece ser juzgado por lo que es, no por lo que aparenta. Buscó activamente formarse, superar los estereotipos y los juicios precipitados. Máxime, por su parte, comenzó a tomar iniciativas para fomentar una cultura más respetuosa en su departamento. Juntos, trabajaron para reconstruir una relación de confianza y recuperar su lugar en una empresa en rápida transformación. Así, la empresa, gracias al esfuerzo de sus empleados y bajo el atento liderazgo de Jean-Paul Lefebvre, se convirtió en un modelo de diversidad e inclusión. Lo que comenzó como un simple juicio se transformó en una lección colectiva, una oportunidad para crecer juntos, aprender de los errores y avanzar hacia un futuro más respetuoso y humano.